La gloriosísima ciudad de Dios, que en el presente correr de los tiempos se encuentra peregrina entre los impíos viviendo de la fe, y espera ya ahora con paciencia la patria definitiva y eterna hasta que haya un juicio con auténtica justicia. Conseguirá entonces con creces la victoria final y una paz completa. Pues bien, mi querido hijo Marcelino, en la presente obra, emprendida a instancias tuyas, y que te debo por promesa personal mía, me he propuesto defender esta ciudad en contra de aquellos que anteponen los propios dioses a su fundador, Cristo. Larga y pesada tarea esta, pero Dios es nuestra ayuda. Tampoco hemos de pasar por alto la ciudad terrena. En su afán de ser dueña del mundo, y aun cuando los pueblos se le rinden, ella misma se ve esclava de su propia ambición de dominio. De ella hablaré según lo pide el plan de la presente obra y mis posibilidades lo permitan. Bueno, de esta manera tan directa, Agustín comienza en la ciudad de Dios a trazar, acá lo dice, el plan de esta obra, que implica, digamos, hablar tanto de la ciudad terrena como de la ciudad de Dios. Se llama, arranca contra paganos, el libro primero, no el libro primero, sí, el libro primero. Esta obra se divide en libros, como antiguamente, y los libros en capítulos. Bueno, el libro primero arranca así, contra paganos. Libro primero, en defensa de la religión cristiana. Así que de entrada nos queda muy claro lo que esta gran, vamos a decir así, cabeza y espada dialéctica de la Iglesia encara como la obra de su vida. O sea, dar cuenta, este converso tardío va a dar cuenta de, o pretende dar cuenta en su obra, de todos los fundamentos de la religión cristiana, ni más ni menos. Bueno, se lo propuso y debamos decir que mucho lo logró. La influencia del pensamiento de Agustín en los primeros 1000 años de cristianismo es indudable, es impresionante. En el campo de la filosofía también, en general, y en los 1000 años posteriores lo sigue siendo en gran medida, y no solo para la Iglesia católica, también para otras digamos, iglesias cristianas. Pero bueno, vamos a ir y venir entre el texto y el contexto, entre la obra de esta cabeza impresionante y su vida, porque hay un vínculo estrecho entre los dos aspectos, y por supuesto de su época, tal como venimos hablando, la situación en que se encontraba el mundo de Agustín en ese entonces, y que por supuesto afectaba a millones de personas todo lo que estaba sucediendo en esa gran unidad política, ya un poco viniéndose abajo, que Roma había sido durante 1000 años, o prácticamente durante 1000 años. Bueno, ¿dónde nació Agustín? ¿Quién era? ¿Y por qué tenemos que destacar tanto esa vinculación con el tiempo que vivió? Bueno, Agustín nació en el norte de África, en lo que hoy es, puede ser Argelia, creo que Argelia, hoy es Argelia, en ese entonces Numidia, y nació en el año 354 después de Cristo, obviamente. Su padre era pagano, patricio, y su madre, Mónica, Santa Mónica, cristiana, por supuesto, una cristiana muy devota que lo educó en el cristianismo, aunque Agustín nunca se convirtió en ese momento. La conversión de Agustín es posterior, es adulta. Si bien la influencia de su madre es inmensa, no se produce en lo inmediato que él se convierta al cristianismo. Esto es un largo proceso que él lleva y al que llega, por supuesto, mediante la fe, pero no sin razón, de la mano de la razón también. Bueno, eso lo hace un gran filósofo, un gran escritor y un gran observador en general de la vida y de las personas. Ya habíamos visto que estaba pasando en su tiempo de todo. De hecho, Agustín, que ve en el 410, obvio, se entera,
la caída de Roma en manos de Alarico, de la que hablamos en el video anterior, muere en el año 430, tuvo una larga vida, 75 años, en Hipona, donde él ejerció durante mucho tiempo como obispo. Y Hipona, en ese momento, el nombre era Hippo Regius, que hoy la podemos ubicar en Argelia, estaba en ese momento sitiada por los vándalos, si no me equivoco, sí, Genserico, los vándalos. Y por supuesto la ciudad cayó en manos de los vándalos. Estamos ya hablando del 430. O sea que este proceso de descomposición del imperio, él lo vivió de una manera, presencial, es contemporáneo a todos estos sucesos, y desde un lugar de reflexión y de protagonismo del cambio, especialmente religioso, notable. Una cosa le falló al tan romanizado Agustín. Él tenía la idea, en un punto, de que el cristianismo podía renovar a Roma, renovarla de una manera que siguiera esa unidad política, jurídica y cultural, lingüística, que tanto valoraban, y que valoraban los cristianos también. Pero eso no llegó a ser. Eso nunca llegó a ser, como todos lo sabemos, por lo que pasó históricamente. Aunque tenía grandes esperanzas en esa renovación, porque apostaba al mantenimiento de una unidad política civilizada, digámoslo así, bueno, eso es lo que no sucedió. Bueno, muy bien, Agustín nace en una zona altamente romanizada, es bereber. Fíjense, Roma es una gran unidad política, jurídica, lingüística, en medio de esa diversidad tremenda de pueblos y de situación de esos pueblos, y religiosa también, y de esa extensión tremenda de territorio. Así todo, su influencia, por supuesto, es inmensa y se verifica hasta en los más mínimos detalles. Un ejemplo es la vida de Agustín. Él fue criado, dentro del paganismo. Ahora vamos a ver, tuvo una evolución religiosa muy interesante, pero también con la fe tan profunda y el cristianismo de su madre. Aunque, como dije, en lo inmediato no se hizo cristiano. Fue educado, tuvo una excelente educación para ser profesor, retórico, gramático, literato. Tenía una gran formación, ni hablar en la historia antigua, pero también y especialmente en la literatura y en la poesía y en la filosofía política. O sea, Agustín es un hombre formado con bastante exquisitez dentro de lo que sería el mundo antiguo. Vamos a ponerlo en esos términos un poco básicos, pero lo es. Y se cría en latín. Tomen en cuenta, es bereber, es de familia bereber, viven en el norte de África. Bueno, en un momento, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, él viaja a Roma, hace un viaje acompañado de su madre. Ese es el viaje definitivo de él. Él va a trabajar como funcionario imperial, como profesor y demás, y ahí se produce su conversión. Se produce de la mano de una figura notable de la iglesia que es Ambrosio, San Ambrosio, obispo de Milán. San Ambrosio, que vive más o menos entre el 330 y pongamos fines del siglo IV. Ambrosio, obispo de Milán, que entonces se llamaba Mediolanum, aunque esto le suene un poco a Asterix, Mediolanum, la actual Milán, era una figura muy importante, muy, muy importante, tanto en sentido doctrinario como político. Ambrosio, al que vamos ahora a hablar de algunas cuestiones puntuales, es el mentor de Agustín, es el que lo bautiza, es el que lo introduce ya de una manera, podríamos decir, sistemática a la religión cristiana, y es el que termina de hacer de Agustín el hombre que después va a ser, con la importancia que tiene para la iglesia. Yo me quiero detener ahora porque después vamos a seguir hablando de la ciudad de Dios y de la obra magnífica de este personaje fascinante. Y es que hay 4 anécdotas que definen muy bien a Ambrosio, quién era,
un hombre muy político, que también era experto en derecho público y era funcionario imperial, había sido, y venía de una gran formación. Tenía origen, bueno, alemán, diríamos hoy. Bien, hay 4 anécdotas que definen claramente esa tensión que se estaba dando, dada la conversión del emperador y dada la aceptación cada vez más amplia o la tolerancia hacia el cristianismo. Hay 4, se replantean completamente las relaciones entre iglesia y Estado, entre iglesia y príncipe. Voy a hacer una aclaración. No asociemos ciudad de Dios a la iglesia ni ciudad terrena al Estado. Pero en eso vamos a entrar en la próxima. Y estos 4 detalles de Ambrosio me parecen fundamentales, porque marcan los conflictos que van teniendo con el emperador ya cristiano. En este caso, si no recuerdo mal, Teodosio. Resulta que ahora el emperador es un fiel de la iglesia y en ese sentido no está por encima de la iglesia. Ahora yo me pregunto, ¿es un fiel cualquiera? ¿Podría ser yo, Juana Pérez? Y no es un fiel cualquiera. Enseguida empiezan a aparecer esas tensiones que a veces se vuelven muy, muy importantes, depende de los obispos. Pero Ambrosio era un obispo de armas tomar, como se ven estos 4 detalles. El primero es un grupo exaltado de cristianos queman la sinagoga de Calírico. Estamos hablando de Italia. Bien, el emperador, con toda justicia, lo veríamos hoy, le ordena a los cristianos reparar el daño. ¿Qué creen que dice Ambrosio? Nosotros diríamos, está fenómeno, qué bien. No le corresponde a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia decide a dónde van sus bienes y qué hace con ellos. Y no hay nada que reparar y que no recaiga eso y que el emperador no se meta en cuestiones religiosas. Bueno, ahí le hace un feo al emperador. El otro es que a raíz de una matanza que hace el emperador, no voy a hacer todo el cuento, pero a raíz de una represión muy grande que hay, Ambrosio le dice que no puede entrar, si no hace penitencia, no puede entrar a la basílica. O sea, también le pone ok, vos estás dentro de la iglesia, sos un fiel más, acomodate a eso. No le gusta mucho eso a Teodosio, pero se la tiene que bancar. El otro episodio es ya con la emperatriz Justina, de Oriente, que era favorable a los arrianos. Y bueno, le había otorgado una basílica en Milán a los arrianos, un grupo cristiano, una secta cristiana. Bueno, Ambrosio pone el grito en el cielo, porque el emperador no tiene poder para hacer eso. Fíjense cómo está variando la discusión. Pero ¿cómo? Le dicen, el emperador es dueño de todos los bienes. Ese era el concepto entonces. Sí, pero no de los de la iglesia, dice Ambrosio. De la iglesia, de los bienes de la iglesia nos ocupamos nosotros. Otro gran feo al emperador. Y el último es que los senadores habían repuesto la estatua de la Victoria en el Senado, era la que presidía desde siempre en Roma las reuniones del Senado, última institución que cae en Roma. El Senado estaba ahí cuando Roma cae, y restauran la estatua de la Victoria. Y por supuesto Ambrosio hace un despiole inmenso y le contestan, pero eso es cosa política, eso es cosa del emperador, bueno, o del Senado en este caso. Y él dice, no señor, es una cuestión religiosa y por eso la iglesia, aunque sea el Senado, tiene algo que decir. Bueno, acá ya está planteado el conflicto, lo que nos va a caracterizar en toda la historia occidental, la separación hasta un punto de iglesia y Estado y todo lo que después sigue, a consecuencia de lo cual estamos aquí. Nos vemos la próxima, sí, y seguimos analizando la ciudad de Dios y la vida de Agustín de Hipona.